Hola a todos y a todas, vamos a trabajar con el ejercicio 11 de la práctica 3. Este es el enunciado. Si se fijan en la guía hay un ítem B que en esta clase no vamos a resolver la clase que viene con inversa, eso que falta. De estos tres ítems vamos a resolver lo que tenga que ver con F y con G. F va de R en R y su fórmula es 3 por X más 1 menos 2, y G tiene dominio 1 más infinito, codominio R, y su fórmula es G de X igual menos 5 por X. Vamos a empezar con el ítem A, donde nos piden calcular algunos valores. Empezamos con F de G de 2. Tenemos que pensar qué recorrido nos propone esta notación. Y la idea es tomar el valor x igual 2, aplicarle la función g si es posible, y a ese resultado le aplico la función f siempre que sea posible. Es decir, que cuando trabajemos con esta notación tenemos que entenderla desde adentro hacia afuera. Ahora, hay que detenernos en ese proceso de aplicar dos funciones. Tenemos que preguntarnos si siempre es posible aplicar G y si siempre es posible aplicar F. Para que podamos aplicar esas funciones, los valores que tomemos tienen que pertenecer a los dominios. Entonces, recordemos quiénes eran los dominios. El dominio de G era de 1 a más infinito. Eso quiere decir que la función solo puede ser evaluada en números mayores o iguales que 1. ¿Se acuerdan que la fórmula de G era G de X igual menos 5 por X? Esto quiere decir que en el lugar de la X solo voy a poder reemplazar por números mayores o iguales que 1. Por ejemplo, G de 0 no existe porque 0 es menor que 1. La otra función que teníamos era f y el dominio de f eran todos los reales. Es decir, que la función f puede ser evaluada en cualquier número real. Ahora volvamos a nuestro problema y veamos cuáles son las condiciones que surgen al tener presente los dominios. ¿Se acuerdan que teníamos que al valor 2 aplicarle g? Entonces nos tenemos que preguntar si es posible realizar eso, si es posible aplicar g a x igual 2. Para responder esto, tenemos que preguntarnos si x igual 2 pertenece al dominio de g. Entonces recordamos, como el dominio de g era de 1 a más infinito, efectivamente el 2 pertenece a ese intervalo 1 más infinito, entonces pertenece al dominio de la función y podemos evaluarla. Esto es, en cada lugar de la x vamos a reemplazar por 2. Entonces nos va a quedar g de 2 igual menos 5 por 2. Por lo tanto, nos queda que g de 2 es igual a menos 10. ¿Cómo seguimos? Al valor 2 le aplicamos g. Ahora, a este resultado le tenemos que aplicar f si es posible. Entonces, nuestra segunda condición es preguntarnos si es posible aplicar f a este resultado que acabamos de obtener. Nuevamente, pensamos en el dominio de la función. Como el dominio de f es R, efectivamente el menos 10 pertenece al dominio porque es un número real. Entonces, podemos calcular f de menos 10. Y f de menos 10 nos da menos 29. Por lo tanto, la respuesta es f de g de 2 es igual a menos 29. Entonces, fíjense que tomamos el 2 y le aplicamos la g. Nos preguntamos primero si ese 2 pertenecía o no al dominio. Y al resultado le aplicamos la f. De vuelta nos preguntamos si ese resultado pertenecía al dominio. Bueno, seguimos con el otro valor que es f de g de 0. Nuevamente, recordemos que esta notación la tenemos que entender desde adentro hacia afuera. Tomamos el valor x igual 0, le aplicamos g si es posible y al resultado le aplicamos f. Entonces, pensemos otra vez en los dominios para poder decidir si es posible aplicar esas dos funciones en forma sucesiva. Lo que tiene que pasar es que los valores intermedios que vayamos obteniendo tienen que estar en el dominio correspondiente. Entonces,
Como lo primero que hacemos es tomar el 0 y aplicarle la función g, nos tenemos que preguntar si es posible realizar eso, si el 0 pertenece al dominio de g. Recordemos que el dominio de g era de 1 a más infinito. Entonces, la respuesta a nuestra pregunta es no. El 0 no pertenece al dominio de g porque no es un número mayor o igual que 1. No se le puede aplicar a 0 la función g. Por lo tanto, no pudimos ni siquiera iniciar el recorrido y no es posible calcular f de g de 0. Es decir, que no existe este valor. Cuando nosotros intentamos arrancar con este x igual 0 y aplicarle la g, ya no podemos. Vayamos ahora en el ítem B. Nos piden calcular el conjunto formado por todos los valores donde se puede calcular f de g de x. Repasemos un poquito lo que hicimos hasta ahora. Fuimos calculando en valores en particular y lo que vimos es, por ejemplo, con f de g de 2, que pudimos completar el recorrido. ¿Cuándo es posible aplicar en forma sucesiva las dos funciones? Cuando se cumplen esas dos condiciones que marcamos. Ahora, en algunos valores, como en el 0, no es posible completar el recorrido porque alguna de las condiciones falla. En el caso de x igual 0, lo que vimos recién es que la primera condición, el primer valor que yo tomo, no puede entrar en el dominio de G. Entonces, falla esta primera condición. Ustedes en el apunte tienen otro ejemplo donde lo que falla es la segunda condición, donde el resultado de este valor no pertenece al dominio de la función de afuera. Volviendo a nuestro ejercicio, para poder calcular f de g de x para un x genérico, para un x cualquiera, lo que tiene que suceder es que x tiene que pertenecer al dominio de g, primer condición, y el resultado anterior, o sea, este resultado g de x, tiene que pertenecer al dominio de f. Veamos entonces cómo queda esto en nuestro ejercicio. La primera condición es que pertenezca al dominio de G, entonces x tiene que ser un valor del intervalo del 1 al más infinito, porque ese era el dominio de G. Esta condición se cumple siempre que trabajemos con un x que sea un número mayor o igual que 1. Esa es nuestra primera condición. También lo podemos notar así, x mayor o igual que 1. La segunda condición es que el resultado anterior pertenezca al dominio de f. Ahora, como el dominio de f son todos los reales, cualquier resultado que nosotros obtengamos, todas las imágenes por g de los x de la condición y van a ser un número real. Entonces, g de x siempre va a pertenecer al dominio de f. Esta condición se cumple siempre. Por lo tanto, no nos agrega ninguna otra restricción. Entonces, los valores de x para los cuales se cumplen estas dos condiciones son los del intervalo del 1 al más infinito. Entonces, ¿cuándo voy a poder calcular el recorrido? ¿Cuándo es posible calcular f de g de x? Cuando ese x pertenezca al intervalo del 1 al más infinito. Ustedes en el apunte tienen más ejemplos donde cada condición me aporta una restricción nueva. En este caso, la única restricción acá la aporta la condición y, porque la condición y se cumple siempre. Veamos ahora qué es lo que nos piden en el ítem C. En este caso, nos piden, además del dominio, la fórmula. ¿La fórmula de quién? Como vimos en el enunciado y como vimos en la clase 3, a esta nueva asignación f de g de x, que surge de aplicar primero g y después f, le ponemos el nombre de función composición y la vamos a anotar fog. Lo que hallamos en el ítem anterior, en el ítem B, son todos los x para los cuales se puede calcular f de g de x. Entonces lo que encontramos es el dominio de fog. El dominio de la composición es de 1 a más infinito.
Lo que tenemos que calcular ahora es la fórmula de la composición. Esta fórmula de F compuesta con G la vamos a obtener a partir de la fórmula de F y a partir de la fórmula de G. Entonces, por definición, F compuesta con G es F de G de X. Veamos cómo queda esto en nuestro ejemplo. Para poder calcular F de G de X, tenemos que reemplazar cada X de la F por G. Entonces nos va a quedar F de G de X es igual a 3 por G de X más 1 menos 2. ¿Sí? Eso es lo que tenemos acá. F de G es 3 por G más 1 menos 2. Ahora, nosotros sabemos quién es G. G es menos 5 por X. Entonces, si reemplazamos G por su fórmula, nos queda 3 por menos 5X más 1 menos 2. Entonces ahora realizamos las distributivas. 3 por menos 5X me da menos 15X y 3 por 1 me da 3. 3 menos 2 me da 1, entonces la fórmula de Fogg es menos 15X más 1. Por lo tanto, tenemos nuestra nueva función composición definida. Fogg va de 1 a más infinito en R y su fórmula es menos 15X más 1. Esperamos haberlos ayudado. Cualquier consulta, no duden en preguntar en los foros. Aprovechen también todo el material disponible en el aula virtual. Saludos.